Y si lo que crees que son errores repetidos, en realidad son lecciones que aún te niegas a mirar de frente. Hay silencios que no significan vacío, son resonancias profundas de verdades que tu alma ya conoce, pero que tu orgullo aún no está listo para abrazar. No estás perdido. Estás siendo moldeado. Estás atravesando un proceso que, aunque duela, tiene propósito. Detente un segundo, piensa en cada persona que cruzó tu camino. No solo dejaron cicatrices, dejaron señales. Fragmentos que, si los unes, revelan un mapa emocional que siempre estuvo ahí. Algunas personas llegaron para mostrarte cómo amar. Otras, para recordarte quién eras antes de conformarte con tan poco. Y unas pocas, las más intensas, esas que más te sacudieron, te empujaron a verte sin máscaras, sin excusas. Te confrontaron con tu verdad. Te enfrentaron a esa parte tuya que ocultas. Te obligaron a reconocer esa sombra que llevas contigo, esa parte de ti que intenta llenar vacíos buscando amor en lugares donde solo encuentras ausencia. No puedes seguir esperando ser amado desde un lugar de carencia. No puedes seguir pidiendo desde ese abandono antiguo que arrastras desde que tienes memoria. Carl Jung decía que la verdadera transformación no ocurre imaginando luz, sino haciéndote consciente de tu oscuridad. Entonces, ¿qué rincón de tu sombra sigues ignorando? ¿Qué herida sigues proyectando en los demás, esperando que alguien más la cure por ti? Ese amor que tanto deseas no va a llegar para tapar lo que falta. Va a aparecer cuando dejes de temerle a lo que sientes. No será un rescate. Será un reflejo. No vendrá a salvarte. Vendrá cuando tú ya hayas comenzado a sanar desde adentro. Que te mires sin máscaras. Porque el amor real no aparece cuando lo estás buscando desesperadamente. Llega cuando dejas de correr, cuando ya no estás huyendo de ti mismo. Y tú lo sabes. Hay algo muy dentro de ti que ya comprendió que no se trata de hallar a alguien que te quiera, sino de recordar cómo era quererte antes de haberte olvidado. Antes de haberte roto. Y eso duele. Porque despierta. Porque te enfrenta a la verdad. Muchas veces, no fue que te faltaron amores. Fue que te faltó conciencia. Elegiste desde el dolor. Te conectaste desde el vacío. Te aferraste desde la necesidad. Idealizaste, no porque la persona fuera perfecta, sino porque así evitabas mirar de frente tu propia soledad. Confundiste apego con conexión, ansiedad con deseo, dependencia con destino. Ahora, el dolor tiene otro sabor. Porque ya no puedes engañarte como antes. Ya no te crees tus propias excusas. Ya no puedes hacer como si no supieras. Y si todo esto que estás sintiendo ahora mismo te roza, aunque sea un poco, entonces quédate. Este viaje es tuyo. No estás caminando solo. Suscríbete ahora para recibir cada nuevo mensaje que toca lo que no siempre puedes decir en voz alta, pero que tu alma necesita escuchar. Ya no puedes cerrar los ojos. Ya no puedes seguir culpando a los demás. Porque ahora sabes que cada relación fue un reflejo. Cada adiós te mostró la parte de ti que todavía no sabía sostenerse sola. Y aunque duela, esa fue la forma. Esa fue la forma exacta que tu inconsciente eligió para despertarte. No fue castigo, fue llamado. Fue ese empujón silencioso que te sacudió desde adentro. ¿Lo percibes? Cada noche que sentiste que no podías más. Cada mensaje sin respuesta. Cada promesa que se rompió sin explicación. Nada de eso fue al azar. Todo estaba dirigido hacia una parte de ti que pedía ser vista. No por los demás. Por ti. Lo que parecía ruina, en realidad era el inicio de una reconstrucción interna. Estás en medio de un proceso profundo, lo que Carl Jung llamaba individuación. Un trayecto en el que dejas atrás todo lo que te enseñaron a ser y comienzas, por fin, a convertirte en quien realmente eres. Y eso, inevitablemente, implica despedirte de versiones de ti mismo que aprendieron a complacer, que se adaptaron por miedo, que callaron para no ser rechazadas. Pero hoy, ya no estás dispuesto a pagar el precio de pertenecer a costa de tu verdad. Hoy buscas lo real. Y lo real, muchas veces, llega envuelto en caos. No porque el amor duela, sino porque te muestra con claridad todo lo que aún no has sanado. Nadie puede amarte más de lo que tú mismo eres capaz de sostener dentro de ti.
Y si lo que habita en ti es miedo, escasez, abandono de ti mismo, entonces eso es lo que vas a seguir encontrando, una y otra vez. No es el amor lo que hiere. Es todo lo que llevas cargando cuando llegas al amor. Tus heridas abiertas. Tus historias no cerradas. Tu hambre de ser visto, aceptado, validado. Ese miedo constante a no ser suficiente. Esa ansiedad que se disfraza de intensidad, pero que en el fondo es solo un grito silencioso. Una súplica que no se dice en voz alta, pero que vibra en cada gesto. Por favor, no me dejes, como lo hicieron ellos. Como me dejé yo mismo. Carl Jung lo explicó con claridad. La sombra es todo aquello que decidimos esconder. Lo que negamos de nosotros por temor, por vergüenza, por haber aprendido que mostrarlo no era seguro. Y el problema es que cuanto más intentas ocultarla, más te domina. Más te controla desde el fondo. Y sin darte cuenta, terminas proyectándola en tus relaciones, pidiendo a otros que sostengan partes de ti que ni tú mismo has querido ver. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te atrae quien no te elige? ¿O por qué repites los mismos vínculos, aunque cambien las caras? No es casualidad. Es tu sombra actuando sin que lo notes. Es esa parte oculta de ti buscando completarse, incluso si para eso necesita pasar por el dolor una y otra vez. El inconsciente no busca felicidad, busca totalidad. Busca integrarte, no entretenerte. Y para ser completo, necesitas mirar lo que has evitado por tanto tiempo. Tu rabia, tu vacío, tu necesidad de controlar, tu forma sutil de manipular, tu impulso de huir cuando el amor comienza a sentirse demasiado real. Todo eso también eres tú. Y mientras sigas rechazando esas partes, seguirán dominando tu historia desde las sombras. Mientras no lo aceptes, seguirás escapando de ti, buscando refugio en brazos que no son hogar. No es que tengas miedo de amar. Lo que te asusta de verdad es ser visto tal como eres. Porque sabes que si alguien logra ver tu esencia, también podrá ver tus cicatrices. Y eso, aunque no lo digas, te paraliza. Pero lo que quizás aún no comprendes es que solo cuando te atreves a mostrarte completo, incluso con las partes que te duelen, es cuando se vuelve posible vivir un amor auténtico. Uno que no te admire por la imagen que proyectas, sino que te elija justo en tus días más oscuros. Incluso cuando no estás bien. Has pasado por relaciones donde tu rol fue salvar, reparar, complacer. Aprendiste que amar era ganarse un lugar. Que era necesario hacer méritos, dar de más, soportar en silencio, para que al final alguien decidiera quedarse. Pero eso no es verdad. El amor real no se compra con esfuerzo ni se consigue con desgaste. No es una recompensa que llega por buen comportamiento. Tampoco es una prisión disfrazada de afecto. Y si sigues conformándote con menos de lo que sabes que mereces, no es porque no exista algo mejor. Es porque hay una parte en ti, una sombra no sanada, que aún cree que eso es lo único que puede recibir. Es hora de soltar esa narrativa. Dejar de responsabilizar a los demás por historias que tú sigues escribiendo con las mismas decisiones de siempre. Es hora de elegir distinto. De elegirte. Es momento de hacerte una pregunta honesta. ¿Qué parte de ti todavía cree que no merece más? ¿Qué herida interna se está conformando con las obras del amor? Porque no estás roto. Solo estás adormecido. Y cada relación que te dolió fue una alarma. No fue un escándalo, ni una gran pelea, ni una revelación divina. Fue algo más sutil. Un susurro que nació dentro de ti. Una certeza que se deslizó por tu pecho como una verdad silenciosa, imposible de seguir ignorando. No puedo seguir amando desde la escasez. Ese fue el punto de quiebre. No hay una fecha marcada. Nadie más lo notó. Tal vez ni tú sabías que ese era el verdadero comienzo. Pero algo, sin duda, se transformó. De pronto, ya no bastaba con que alguien más te eligiera. Necesitabas, por fin, elegirte tú. Fue entonces cuando tu mirada cambió. Las charlas vacías ya no lograban distraerte. Las promesas sin acción te empezaron a sonar huecas. Las excusas se volvieron intolerables. Porque ya no querías justificar migajas. Ya no podías seguir explicando tu valor a quien no tenía la capacidad de verlo.
ni seguir pidiendo amor a quien solo podía ofrecerte la mitad de su presencia. Empezaste a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, como el peso en tu cuerpo cada vez que te traicionabas, como esa incomodidad silenciosa que vivía en ti cada vez que aceptabas menos de lo que sabías que merecías. Después de tanto tiempo aguantando lo que te hacía pedazos, algo en ti finalmente se quebró, pero esta vez, para despertar. Recordaste cómo tu voz temblaba cada vez que decidías callar por miedo a incomodar, cómo tu energía se apagaba lentamente cuando te rodeabas de quien no te veía realmente. Y entonces lo entendiste: soportar lo que te rompe también es una forma de destruirte por dentro. Jung decía que la verdadera libertad no está en tener 1000 caminos, sino en no ser esclavo de ninguno. Y tú habías vivido encadenado a la necesidad, a la ilusión, al deseo desesperado de ser amado, incluso si eso implicaba traicionarte. Pero ahora, ya no. Ahora querías algo distinto. Querías paz. No esa paz falsa que se consigue evitando conflictos, sino la que llega cuando dejas de pelear contigo mismo. Ya no era tu herida la que decidía por ti. Ya no era tu sombra quien guiaba tus pasos. El amor propio dejó de ser una frase bonita y se convirtió en tu hábito, en tu decisión diaria. Te encontraste a solas. Sí. Sin mensajes al final del día. Sin alguien que te recordara lo que vales. Sin un cuerpo cerca para disfrazar el frío. Pero, por primera vez en mucho tiempo, estabas en paz. Porque descubriste que el vacío no se llena con otros. Se recorre. Se habita. Y cuando decides habitarlo, deja de doler. Porque ya no es un abismo. Es un espacio sagrado que aprendiste a llamar hogar. Kairos, el tiempo divino. El momento exacto en que algo dentro de ti hace clic. Cuando todo lo vivido cobra sentido. No porque cambió el mundo afuera, sino porque cambiaste tú. Ese instante en el que ya no esperas desde la ansiedad, sino que confías desde la calma. Donde dejas de medir tu valor por la forma en que otros te tratan, y empiezas a reconocerlo en cómo decides tratarte a ti mismo. Porque el amor verdadero no se atrae con urgencia, se encuentra en presencia. En esa frecuencia sutil donde ya no vibras desde la necesidad de ser elegido, sino desde la certeza de que tú también puedes elegir. Y sí, habrá días en los que vuelvas a dudar. Días en los que te tiente la idea de conformarte. En los que la soledad se sienta más fuerte que tu determinación. Pero ya no estás en el mismo lugar. Ya no eres el que eras. Y aunque aún estés aprendiendo a sostener tu nueva versión, sabes que no hay camino de regreso. Algo está por suceder. Ese amor que llevas tanto tiempo esperando, no nace en medio de la prisa ni del desespero. Se manifiesta en el momento exacto, en el tiempo del alma. No llega con aviso, sino como una brisa suave que te envuelve sin explicación lógica. Es como una coincidencia que no puede entenderse con la mente, pero que resuena con fuerza en el corazón. Carl Jung lo llamó sincronicidad, encuentros que no tienen una causa aparente, pero que están profundamente conectados por su significado. Y eso es el amor auténtico, una coincidencia que tiene sentido por sí misma. Pero para que eso suceda, primero tienes que ser tú ese sentido. Tú eres la fuente. Eres el canal por donde el amor no entra para completar, sino para expandir lo que ya está pleno dentro de ti. Porque si el amor aparece cuando todavía estás roto, terminarás usándolo como un bastón. Pero si llega cuando ya sabes caminar por ti mismo, entonces lo tomarás de la mano y bailarán juntos. El alma no se apura. Observa. Comprende. Sabe esperar. Y tú has esperado. Lo sé. Has dudado de ti mismo. Has querido rendirte. Has cerrado los ojos más de una vez preguntándote si realmente existe alguien hecho para ti, o si tu camino fue diseñado solo para aprender a través del dolor. Pero déjame decirte algo que quizá nadie te ha dicho con esta claridad. No estás esperando el amor. Estás siendo preparado para él. Porque no se trata simplemente de hallar a alguien que te ame, se trata de estar listo para sostener ese amor sin destruirlo con tus propias inseguridades. Ese ha sido el verdadero cambio dentro de ti. Lo que parecía un retraso, en realidad era una etapa de construcción. Lo que sentías como vacío, era tierra fértil preparándose para algo grande. Y lo que viviste como abandono,
Era, en el fondo, una forma silenciosa de protección. Y un día, casi sin darte cuenta, todo empezó a tener sentido. Las piezas encontraron su lugar. Las heridas ya no dolían como antes. Los recuerdos no te desgarraban, solo te mostraban lo que necesitabas ver. Y tú ya no estabas buscando con ansiedad. Ahora simplemente te abrías. Te abrías no desde el miedo, ni desde la urgencia, sino desde una certeza profunda. Lo que está destinado a ti, jamás se pierde. Y lo que nunca fue tuyo, nunca fue necesario. Si algo dentro de ti comenzó a moverse, si sentiste ese suspiro inesperado, esa calma que no sabías que hacía falta, no lo ignores. Porque esto apenas comienza. Hay mucho más por llegar. Suscríbete y continúa esta travesía con nosotros. No hubo fuegos artificiales. No hicieron falta promesas. Solo fue una mirada. Una sensación extraña de hogar en alguien que jamás habías visto antes. Y ahí lo comprendiste. No con la razón. No con palabras. Sino con el cuerpo. Con esa parte de ti que, finalmente, ya no tenía miedo. No necesitabas probar nada. Ni convencer. Ni impresionar. Solo estar. Solo sentir. Solo mirar y permitirte ser mirado. Habías pasado tanto tiempo buscando desde el miedo, que cuando por fin apareció algo auténtico, se sintió demasiado tranquilo. Casi aburrido al principio. Porque no había ansiedad. No había drama. No existía ese juego disfrazado de pasión. Solo había presencia. Carl Jung hablaba del anima y el animus, los arquetipos femeninos y masculinos del alma que habitan dentro de cada ser. Decía que el verdadero encuentro amoroso sucede no cuando idealizamos a alguien, sino cuando proyectamos nuestro interior sobre una persona que también ha recorrido su propio camino de transformación. Entonces lo que ves no es al otro, es a ti mismo, reflejado, en equilibrio. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. No fue magia, fue reconocimiento. Fue mirar a alguien y no sentirte menos. Fue hablar sin tener que traducir lo que sientes. Fue permitirte ser, sin miedo al juicio, ni al abandono, ni a perder lo que nunca fue una posesión. Porque ahora tú ya no eras el mismo. Ya no venías desde el hambre. Venías desde la plenitud. Y por eso, ya no pedías garantías. No necesitabas promesas de amor eterno. Solo querías caminar a su lado. Eso era lo único que querías. Caminar juntos mientras, día tras día, se eligieran mutuamente. Sin cadenas disfrazadas de afecto. Sin exigencias camufladas de cuidado. Sin condiciones ocultas detrás de la palabra amor. Fue entonces cuando descubriste algo que nunca habías experimentado, la paz dentro de un vínculo. La calma de no tener que pelear para ser querido. El silencio compartido que no pesa, que no incomoda, que abraza. No fue un cuento de hadas. No hubo promesas eternas en la primera mirada. Lo que hubo fue presencia, autenticidad, verdad. Y eso, para ti, fue suficiente. Porque lo reconociste. Porque te reconociste. Después de tanto recorrido, después de tantas veces en las que pensaste que el amor simplemente no era parte de tu destino, después de haber sanado por tu cuenta, ahí estaba. No para rescatarte, sino para caminar contigo. No era perfecto. Ninguno de los dos lo era. Pero ahora entendías que amar no significaba evitar los conflictos, sino aprender a quedarse incluso cuando duele. Durante años creíste que el amor real era suave, sin fracturas, sin tensiones. Pero no. Lo verdadero no es lo que nunca duele. Lo verdadero es lo que permanece, incluso cuando duele. Y dolió. No porque esa persona repitiera las heridas del pasado. Esta vez fue distinto. Esta vez no hubo abandono. No hubo manipulación. Nadie te hizo sentir menos. El conflicto vino de otro lugar. Esta vez, vino de adentro. Desde tu propio miedo. La sombra de un recuerdo. Una palabra dicha, un gesto, una pausa, y tu cuerpo reaccionaba, como si aún estuvieras atrapado en el pasado. Como si todo fuera a repetirse. Como si ese amor que apenas comenzaba ya estuviera destinado a fallar.
Pero, en ese momento, algo cambió. Te diste cuenta de que el trauma no se borra con un nuevo vínculo. Lo que pasa es que se activa, como una prueba, para ver si finalmente estás listo para elegir de una manera diferente. Carl Jung escribió: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Y ahí lo tenías, tu sombra, pero con un rostro diferente. Tu abandono, ahora hablaba con otra voz. Tu miedo al rechazo se disfrazaba en una charla cotidiana. El amor verdadero no borra tus heridas. Lo que hace es hacerlas visibles, no para castigarte, sino para que puedas integrarlas finalmente. Y esta vez, elegiste quedarte. No quedarte a cualquier precio. No quedarte para mendigar amor, sino quedarte en ti. Respiraste. Nombraste tu miedo. Lo compartiste, no como una queja, sino como una verdad vulnerable. Y el otro no huyó. Te escuchó. No intentó arreglarte. No te interrumpió con consejos. Simplemente estuvo allí, presente. Y ese fue el milagro. No se trataba del amor sin dolor, sino de un amor en el que el dolor ya no te define. Te diste cuenta de algo que nunca habías experimentado. La sombra no desaparece, pero deja de dominarte cuando finalmente le das nombre, sin vergüenza. Ahora, sabías amar sin desaparecerte en el otro. Sabías llorar sin sentir culpa. Sabías pedir sin rogar. Sabías recibir sin el temor de deber algo a cambio. El vínculo se volvía más real, más fuerte. No porque todo fuera fácil, sino porque ya no necesitabas mentirte a ti mismo para mantenerlo. Y eso era algo radicalmente nuevo. Amarse en el otro se convertía en la forma más profunda de encontrarse a uno mismo a través de la presencia del otro. Poco a poco, el amor dejó de ser una promesa incierta y se transformó en una presencia constante. Ya no necesitabas que te dijeran te amo todos los días. Lo sabías, lo sentías, en los gestos más pequeños. En cómo te miraba en silencio. En cómo te tocaba el hombro al pasar, como quien te recuerda que estás allí, que eso es suficiente. No se trataba de intensidad, sino de consistencia. De saber que, incluso en los días grises, podías ser tú mismo, y eso era libertad. El amor entre dos personas es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay una reacción, ambas se transforman. Y eso era lo que estaban viviendo, una transformación conjunta. No para convertirse en una sola cosa, sino para acompañarse en la diferencia. Porque el amor no borra las sombras, las ilumina. Y tú seguías teniendo miedo. A veces temías perderlo, temías que todo lo bueno fuera demasiado efímero para durar. Pero ya no lo escondías. Ahora lo nombrabas. Y al nombrarlo, el miedo se volvía más liviano. Ya no buscabas perfección. Buscabas presencia. Querías saber que, en medio del caos cotidiano, alguien eligiera quedarse. No porque no tuviera otra opción, sino porque la libertad lo traía de vuelta una y otra vez. Y eso era algo nuevo. Ya no buscabas una historia que contar. Buscabas una verdad para vivir. Había discusiones, sí. Momentos tensos, diferencias. Pero ahora sabías reconocer la diferencia entre discutir para tener razón y conversar para comprender. Y esa diferencia cambiaba todo. Lo más hermoso era que no tenías que ser fuerte todo el tiempo. Podías quebrarte. Podías no saber. Podías estar cansado. Y aún así, el otro no se alejaba. No intentaba arreglarte. Solo estaba ahí, presente, como tú lo necesitabas. Se sentaba a tu lado y respiraba contigo. Eso era el amor. No el amor de las películas, no. El amor que había soñado desde tus vacíos, ese sí, era real. A veces incómodo, a veces silencioso, pero siempre genuino. Porque donde hay verdad, el amor respira. Y por fin, tú también. Nunca habías sido tan tú mismo. Y paradójicamente, fue justo cuando alguien te amó sin exigirte que fueras distinto. Ese amor no vino a limitarte. Vino a devolverte. A mostrarte quién eras, sin necesidad de fingir fuerza ni esconder fragilidad. Y eso cambió todo.
Te diste cuenta de que ya no caminabas por la vida con la misma carga sobre los hombros. Ya no necesitabas estar a la defensiva. Ya no ibas por el mundo esperando el golpe, la traición, el abandono. Ahora caminabas con el pecho abierto, con la mirada más suave, con una fe que no venía del exterior, sino que brotaba desde adentro. Porque cuando alguien te ve en tu versión más cruda y aún así decide quedarse, algo dentro de ti se reordena. El camino hacia uno mismo no nos separa del mundo, sino que nos devuelve a él de forma más consciente, y eso fue lo que ocurrió. Empezaste a escuchar más, a juzgar menos, a ofrecer tu tiempo con más presencia, a poner límites sin culpa, a decir no sin miedo a perder el amor, porque sabías que el amor real no se rompe con uno, al contrario, se fortalece. Tu vínculo con el otro no era jaula, era raíz, y desde esa raíz crecías, no para volverte dependiente, sino para volverte más libre. Empezaste a mirar a otros con ojos distintos, a reconocer en sus historias algo que tú también habías vivido, a dejar de competir, a soltar la necesidad de demostrar, a simplemente estar. Estabas lleno no de euforia, no de ilusiones, sino de verdad, y entonces comprendiste no era el otro quien te había salvado, eras tú que finalmente habías elegido no traicionarte más, y desde ese lugar pudiste amar sin miedo, sin prisa, sin disfraz, porque el amor que te dio paz no vino a rescatarte, vino a recordarte que tú siempre estuviste aquí. No terminó de golpe, tampoco hubo una traición, solo dos caminos que lentamente dejaron de caminar en la misma dirección, y dolió, claro que dolió, porque cuando el amor fue verdadero su ausencia no puede ser indiferente, pero esta vez fue distinto. Esta vez no hubo drama, no hubo gritos, no hubo necesidad de destruir lo vivido para justificar el adiós, solo hubo verdad, una verdad que decía con voz suave: hasta aquí llegamos, gracias por todo. Carl Jung dijo una vez: la separación no es el opuesto del amor, es una fase de su desarrollo. Y tú lo entendiste, porque este amor no te había roto, te había completado, había cumplido su misión, había sido puente, espejo, raíz, y ahora debía transformarse. Ya no eran los mismos que se encontraron, ambos habían crecido, y a veces crecer también significa soltar la tristeza. Llegó, sí, pero no era desesperación, era gratitud, una nostalgia dulce que honraba lo vivido sin convertirlo en prisión. Por primera vez viviste una despedida sin arrancarte a ti mismo en el proceso. No tuviste que borrar fotos, ni odiar recuerdos, ni negar lo bueno, solo respiraste, lloraste y soltaste, porque el amor maduro no se aferra, se honra. Te sorprendiste al descubrir que podías seguir amando incluso en la ausencia, no como obsesión, no como idealización, sino como memoria viva de lo que fuiste capaz de sentir, sostener y dar, y entendiste algo que cambió para siempre tu forma de ver las relaciones. El amor no siempre está destinado a quedarse, pero siempre está destinado a transformarte. No fue un fracaso, fue un regalo, uno que no todos tienen el valor de recibir, y menos aún de soltar. Cuando llega el momento, no fue el fin lo que te cambió, fue lo que descubriste en el silencio que vino después. Al principio hubo ruido de recuerdos, de Easy, de canciones que dolían, de rutinas que ahora eran huecos, pero luego llegó algo inesperado, el silencio, y en ese silencio empezaste a escucharte por primera vez. No corrías a llenar el espacio, no buscabas reemplazos, distracciones, consuelos momentáneos, solo estabas ahí, contigo, con lo que quedó, y descubriste que lo que quedó era mucho, había más fuerza de la que imaginabas, más claridad, más paz. Carl Jung dijo que la soledad no es la ausencia de compañía, sino el estado en el que el yo deja de proyectarse en los otros, y eso era lo que estabas viviendo, una soledad habitada, una presencia silenciosa, una raíz que se afianzaba no en lo externo, sino en tu propia alma. Ya no necesitabas que alguien te nombrara para saber quién eras, ya no esperabas que te eligieran para sentirte válido, ya no temías estar solo, porque entendiste que eso no era vacío, era espacio, y en ese espacio crecías. Te mirabas al espejo sin disfraz, y no siempre te gustaba lo que veías, pero tampoco lo rechazabas. Te aceptabas con luces y sombras, con cicatrices y deseos, con calma. Habías amado, habías perdido, y aún así estabas entero. Eso por sí solo ya era una revolución. No necesitabas escribir un final perfecto, no necesitabas entender todo, solo necesitabas estar, y eso hacías. Respirabas, leías, escribías, caminabas sin meta, observabas a la gente con más ternura. Te habías vuelto más humano, no menos soñador, solo más despierto, y eso también era amor, amor que ya no dependía de otro, amor que habitaba en ti, silencioso, firme, verdadero. Un día cualquiera, sin buscarlo, te sorprendiste sonriendo, y no era porque todo hubiera vuelto a ser como antes, era porque habías entendido algo que no se puede forzar. El amor no se pierde, se transforma. No estaba más, no en tu cama, no en tus llamadas, no en tus rutinas, y sin embargo seguía ahí, en tu forma de hablar, en cómo mirabas el mundo, en la ternura con la que ahora tratabas a tu propio corazón. Carl Jung hablaba del símbolo vivo, aquellas experiencias que no se explican, pero que se quedan alojadas en lo más profundo del alma, transformando todo, y eso fue ese amor para ti, un símbolo, una presencia sin cuerpo, una llama que ya no ardía para dos, pero que seguía iluminando tu camino. Ya no llorabas por lo que se fue, agradecías lo que quedó, lo que te dejó, lo que
Despertó porque ese amor te enseñó a verte, a decir no, a abrirte, a pedir, a no mendigar, a ser, y eso no se pierde, no importa cuánto tiempo pase, no importa si hay nuevos rostros, nuevas historias, hay algo que ese vínculo sembró que ninguna ausencia puede arrancar. Algunas personas no vienen a quedarse, vienen a activarte, a empujarte hacia ti mismo, a devolverte partes que habías olvidado, y aunque no vuelvas a cruzarte con ellas, algo en ti siempre las lleva, como quien lleva una cicatriz bella, no porque dolió, sino porque marcó, porque fuiste otro después de eso, y no podrías volver a ser quien eras, aunque quisieras. No se trata de idealizarse. Trata de honrar, de no convertirlo vivido en un peso, sino en raíz. Ahora, ¿sabías que el amor no siempre necesita presencia física para seguir haciendo su trabajo? A veces el alma se despide por fuera, pero sigue recordando por dentro, y en ese recuerdo vive algo sagrado. No era nostalgia, era sabiduría, y tú ya no huías de eso, ya no era una urgencia, no era una búsqueda, era una posibilidad, un quizás, un si llega bien, y si no. También había soltado la ansiedad, había soltado la idea de que solo serías completo cuando alguien llegara. Ahora estabas ahí, completo en lo cotidiano, presente en lo pequeño. La vida sin grandes gestos empezó a parecerte suficiente: el sol entrando por la ventana, un café caliente en medio del silencio, una charla casual con alguien que no sabías que necesitabas escuchar, un libro que te tocaba sin pedir permiso, y ahí estabas tú, no buscando, no evitando, solo sintiendo, viviendo. Carl Jung decía que el encuentro con uno mismo es el encuentro con él todo, y ahora entendías, no porque lo habías leído, sino porque lo estabas encarnando. Ya no era necesario llenar cada espacio, ni responder todos los mensajes, ni hacer de cada conversación una oportunidad. Ya no querías probar nada, ya no necesitabas validación, y aún así te sentías más vivo que nunca. Empezaste a abrirte, no como quien se lanza al vacío, sino como quien camina con el corazón descubierto, sin escudos innecesarios. Sabías que podía doler, pero también sabías que podía sostenerlo, y eso era libertad. A veces alguien te miraba distinto, a veces sentías esa vieja chispa queriendo encenderse, y no huías, pero tampoco te aferrabas. Ahora sabías discernir, sabías observar sin proyectar, sentir sin entregarte por completo. En el primer gesto amable te habías convertido en guardián de tu propio amor. El mundo seguía igual, pero tú ya no eras el mismo, y eso hacía que todo se sintiera nuevo. No necesitabas respuestas inmediatas, no forzabas señales, solo vivías con los ojos abiertos, con el pecho tranquilo, con el alma lista, porque entendiste que no estás esperando, estás abierto, y esa apertura por sí sola ya es una forma de amar. No hiciste nada especial, no estabas listo en él sentido tradicional, solo estabas viviendo tu vida, y entonces alguien apareció, no como una respuesta, no como recompensa, solo como presencia. Alguien que no te llenó porque tú ya no estabas vacío, alguien que no te salvó porque tú ya no estabas roto, alguien que no te prometió un para siempre, solo se quedó día tras día, y eso era más que suficiente. No intentabas impresionarlo, no medías tus palabras, no pensabas cada gesto como si fuera una estrategia, simplemente eras, y lo más hermoso fue darte cuenta de que eso alcanzaba. Carl Jung hablaba de conjuntio, la unión de opuestos, no para crear simetría perfecta, sino para generar una tensión creativa que permite la transformación. Eso era esto, no un encaje perfecto, sino un movimiento conjunto. Te reías más, no porque todo fuera gracioso, sino porque ya no llevabas el mundo encima. Compartías tus pensamientos sin miedo a sonar demasiado, no necesitabas esconder tu intensidad ni suavizar tu profundidad, podía ser entero, y eso en el fondo era lo que siempre habías querido: alguien que no huyera de tu verdad, alguien que se quedara incluso cuando no supiera qué hacer con ella. El amor no era fuego artificial, era brasita constante, era silencio cómodo, era mirada que comprende. No tenías certeza sobre el futuro, pero no las necesitabas porque habías aprendido que el amor no vive en el mañana, vive en el ahora, y este ahora era claro, limpio, luminoso. Estabas ahí presente, abierto, no porque lo necesitaras, sino porque lo merecías, y por fin lo sabías. El amor no es lo que pensabas, no es certeza, ni seguridad, ni final feliz. El amor es presencia. Presencia cuando duele, cuando hay duda, cuando no sabes qué decir, pero igual eliges quedarte. El amor no se construye con promesas eternas, se construye en lo cotidiano, en cómo escuchas, en cómo sostienes, sin invadir, en cómo nombras lo que otros callarían. Carl Jung escribió que conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás, y eso también es amor: poder mirar la herida del otro sin huir, poder quedarte incluso cuando el otro no puede dar su mejor versión, poder ser casa, no cárcel. Amor no es fundirse al lado, no es que no haya conflictos, es saber volver a encontrarse después de cada uno, no es intensidad constante, es paz que no cansa, es el abrazo que no exige la palabra, que no hiere, el silencio que no presiona. El amor no es un lugar al que llegas, es el modo en que caminas, es como te hablas a ti mismo cuando estás solo, es como eliges cada día no traicionarte, es como miras a alguien sin intentar cambiarlo, y si te aman así que regalo, y si amas así que fuerza, y si aún no lo viviste no te inquietes, porque lo importante no es que
Llegue es que cuando llegue te encuentre entero, ahora lo sabes, lo que antes llamabas amor era deseo de no estar solo, ahora lo llamas por su verdadero nombre, presencia, conciencia, libertad, verdad, no sé cuándo cambió todo, no hubo una fecha exacta, solo sé que ya no soy quien empezó este camino, ahora miro atrás y no me duele, me honra cada caída, cada espera, cada silencio que creía. Abandono, y era en realidad un llamado a volver a mí, aprendí que no todo lo que se rompe debe repararse, a veces se deja ir. Porque lo que se va libera espacio y lo que llega limpio, entendí que el amor no es la meta, es el lenguaje con el que eliges hablarte, es el modo en que decides quedarte contigo incluso cuando nadie más lo hace. Carl Jung escribió que la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir, y yo ya no quiero morir en vida, no quiero seguir repitiendo lo que ya no me representa, no quiero vincularme desde el miedo ni callarme por encajar ni entregarme para ser elegido, ahora elijo desde la calma, desde la raíz, desde ese lugar donde ya no necesito perderme para sentir que valgo a quien fui. Gracias por sobrevivir como pudiste, por aguantar tanto, por no soltar incluso cuando el alma ya no podía más. ¿A quién soy ahora? Te veo y te creo. Sé que aún habrá días de duda. Sé que a veces dolerá, pero también sé que esta vez no me abandonaré a mí mismo. Llevo en mí todos los amores que me formaron, todas las pérdidas que me vaciaron para volver a llenarme. Llevo el silencio de quien supo esperar y la fuerza de quien aprendió a no temer su propia voz. Ahora lo sé. No estoy buscando amor. Estoy viviéndolo. Y eso, para mí, ya es suficiente. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no fue solo un texto. Fue un espejo, un reflejo, un encuentro. Y si quieres seguir conectando con historias que sanan y despiertan, suscríbete ahora. Lo que viene, también es para ti.